Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las asesorías de los días lunes del curso de física. Profesor, disculpe, ¿me puede ayudar con dos problemas? No hay problema, no hay... A ver, vamos a compartir un rato la pantalla. Listo, coméntame. ¿Cuál es tu consulta? Ahí está cargando, profesor, en el chat. Ya, ok, vamos a esperar entonces que cargue. Ahí está, ya cargó. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Después de eso podría desarrollar las 6 de clase y las 6 de propuestos. Sí, listo. Esta pregunta, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a leer. Dice, el análisis gráfico es una herramienta fundamental en la ciencia e industria. El gráfico que se muestra obtenido durante la fabricación de alambres representa la deformación producida por una fuerza externa aplicada a un alambre. Determine el trabajo realizado para deformar el alambre. Ya está. Entonces, me están diciendo que esta fuerza aplicada es sobre un alambre, ¿cierto? Listo. Puede ser cualquier tipo de alambre. Pero a mí me preguntan el trabajo realizado para deformar el alambre en 0,4. Entonces me están pidiendo el trabajo de una fuerza, en este caso de la fuerza F. Pero nos damos cuenta que esta fuerza F, ¿cómo es? Esta fuerza F es variable, ¿cierto? Una fuerza variable. Y díganme ustedes, para una fuerza variable, ¿cómo se calcula su trabajo? El área. Área. El área. Listo. Entonces prácticamente ahí quedaría todo, ¿no? Porque a mí me están pidiendo para deformarlo 0,4. Se supone de 0 a 0,4 el área formada debajo de la gráfica sería este triangulito. Entonces, profesor, calculemos el área. Entonces, el área sería, por ser un triángulo, base por la altura sobre 2. ¿Quién sería la base? 0,4. Ah, pero tenga mucho cuidado. Las unidades son muy importantes. Las unidades están muy importantes. La deformación está en metros, por lo tanto está bien según el sistema internacional. Está bien. ¿Listo? Luego tenemos, ¿qué cosa? La altura. La altura, ¿cuánto sería? Toda esta parte, que sería 6. 6 newton. Y esto dividido entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría este resultado? 1,2. Por representar el trabajo de la fuerza F sería 1,2 joules. Problema resuelto. Siempre que es una fuerza variable, el trabajo se calcula con el área, no se olviden. ¿Está bien? Profesor, disculpe, ahí no sería el área, un cuadrado, ¿no? No. Es un triángulo, ¿no? Sí, siempre es el área debajo de la gráfica, debajo de la curva. Siempre es debajo de la curva. Por ejemplo, si es así nuestra gráfica, fuerza en función de la posición o deformación. Listo, y la curva es de esta manera. Yo quiero analizar de la posición 1, x1 hasta x2. Entonces analiza solamente en este tramo. El área representa, el área sería el trabajo.
¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Tengo ahí otra duda, disculpe, profesor. Sí, 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 ya la vi. Listo, a ver. ¿Qué me dice esta pregunta? La aquí, ¿no? La aquí. A ver, ¿qué me dice la preguntita? Dice, durante un experimento, una partícula de 2 kilogramos de masa posee una cantidad de movimiento de 100 newton por metro. No, 100 newton por segundo, disculpe. 100 newton segundos. En determinado momento se aplica un campo físico que genera una fuerza de 20 newton en contra del movimiento. Determina el tiempo que tarda en detenerse desde la aplicación de dicha fuerza. A ver, entonces según el problema, este cuerpo tiene cierta cantidad de movimiento. ¿Qué significa que tenga cierta cantidad de movimiento? Que tiene masa y que tiene velocidad. Listo, su velocidad inicial. ¿Está? Pero en determinado momento se le aplica un campo físico que genera una fuerza. ¿Listo? El campo físico básicamente es el lugar donde se generan las fuerzas. Bueno, en este caso se le aplica una fuerza en contra. ¿De cuánto es esta fuerza? Una fuerza de 20 newton en contra del movimiento. Entonces, podemos intuir que si tú aplicas una fuerza en contra del movimiento, ¿qué pasará con la velocidad? ¿Qué pasaría con la velocidad? Hay fricción, ¿no? No, no hay fricción. No. Simplemente es Fricción una fuerza disminuida. en contra. Yo no puedo asegurar que sea la fricción. Simplemente es una fuerza en contra, ¿no? Entonces, si hay una fuerza en contra del movimiento, entonces, ¿qué pasará con la velocidad del cuerpo? Va a empezar a reducirse. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y justo el problema me dice cuánto tiempo va a transcurrir, cuánto tiempo transcurrirá para que el cuerpo se detenga. ¿Qué significa que se detenga? Que su velocidad sería cero. Entonces, profesor, podemos decir que en este tramo donde se está aplicando esa fuerza, ¿se está generando un impulso? Sí, claro. Obviamente este impulso es en contra del movimiento, es un impulso negativo, vamos a llamarlo así, ¿no? Cuando es positivo, genera un aumento de velocidad normalmente, ¿no? Entonces, un impulso. Y el impulso se calcula como la fuerza por la variación de tiempo o el tiempo transcurrido. ¿Listo? Pero también debemos recordar algo. También debemos recordar algo. Debemos recordar que esto debe ser igual. ¿A qué cosa? Variación de cantidad de movimiento. Claro, variación de la cantidad de movimiento. Listo, variación de la cantidad de movimiento. Entonces, como yo quiero el tiempo, tengo que calcular este valor, sabiendo la fuerza y sabiendo la variación de la cantidad de movimiento. Pero para un cuerpo nada más, tú sabes que la variación de cantidad de movimiento es masa por variación de la velocidad, ¿no? Masa por variación de la velocidad. ¿Listo? Y también sabemos que esta variación de la velocidad, o también mira, ya que me dan a mí de dato la cantidad de movimiento inicial, yo lo puedo mejor representar así, mira, como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Es otra manera de verlo. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí datos para comparar. La fuerza de forma vectorial sería menos, ¿no? Menos 20. Recuerda que la fuerza es un vector. Sería menos porque va hacia la izquierda. Considerando un sistema de coordenadas de la siguiente forma, mira. X, Y. Luego tenemos el tiempo que yo quiero calcular. Y este es igual a
Cantidad de movimiento final. Al final, ¿tenemos cantidad de movimiento? No, profe, cero. ¿Por qué cero? Porque no hay velocidad. Pero a esto le debo restar la cantidad de movimiento inicial, que sería 100. 100. Por lo tanto, aquí tranquilamente el negativo con negativo se va. ¿Y qué me quedaría? Que el intervalo de tiempo, ¿cuánto sería? 100 entre 20. 100 entre 20, 5 segundos. Problema resuelto. La respuesta es la D. ¿Qué te parece? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, no hay problema. Listo, a ver, vamos a anotar lo que hemos estado avanzando. Ya, estas dos adicionales ya lo hemos hecho. Uy, vamos a ver. Listo. 6 de clase, 6 propuesto. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ya, 4 y 5 porque ya está las 6 ya. Listo, a ver, 6 de clase. Vamos a buscar las 6 de clase. 6 de clase. A ver. Vamos a darle forma todo. Ahí está. ¿Esa es la pregunta? Sí, A profesor. ver, listo, a ver, atentos. ¿Ah? Dice, de un tubo capilar de radio interior R igual a 1 milímetro, gotea un líquido, tal como se muestra en la figura. Si las gotas de líquido formadas por la acción de la fuerza de tensión superficial, ya ahí está el dato. Fuerza de tensión superficial, F sub S, son son esféricas en el momento de desprenderse. Ya está. Entonces, las gotas son esféricas. ¿Listo? Y están sostenidas por una fuerza llamada de tensión superficial. Determine el radio de las gotas. Voy a considerar que el radio de las gotas que se forman acá es prácticamente R. ¿Ya? Listo. Por lo tanto, a ver, recordemos. ¿A qué se refiere con fuerza de tensión superficial? La fuerza de tensión superficial se genera en el contorno de contacto del recipiente con el líquido. ¿Listo? En este caso el recipiente es como un tubo delgado, ¿no? Un tubo capilar, un tubo muy delgadito. Y en este contorno, como se está señalando, en todo este contorno se está generando una fuerza de tensión superficial hacia arriba. Y con esa fuerza de tensión superficial hacia arriba, ¿qué se está sosteniendo? Se está sosteniendo el peso de la gota. Y el peso de la gota es igual a mg. ¿Listo? Obviamente en todo el contorno se generan fuerzas. Yo voy a trabajar solamente con la fuerza resultante, ¿no? Que sería la fuerza de tensión superficial. Y diremos lo siguiente. Por equilibrio podemos decir que fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? Fuerzas que van hacia arriba, fuerza de tensión superficial. Fuerzas que van hacia abajo, el peso. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que la fuerza de tensión superficial se calcula como. ¿Cómo se calcula la fuerza de tensión superficial? Como la constante de tensión superficial del líquido por la longitud en contacto. Y esto debe ser igual a mg. Listo. Entonces, eso es lo que tengo que averiguar. La constante de tensión superficial ya me lo dan para el líquido. 0,08. La longitud en contacto sería justo esta circunferencia. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuánto sería esa longitud en contacto? Sería el contorno, ¿no? Del tubito, que sería 2pi por r minúscula, ¿cierto? ¿Está bien?
Listo. Y esto es igual a la masa. La masa de la gota. Profesor, pero yo no tengo la masa de la gota. Entonces recordar, a ver. La densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando aquí, la masa es igual a densidad por volumen. Ah, profe, entonces en vez de colocar masa, puedo colocar la densidad de la gota por el volumen de la gota. Sí. Y esto por la gravedad. La densidad de la gota sería la densidad del líquido, ¿cierto? Que sería 1500. Entonces ya tengo. Y el volumen de la gota, ¿cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Se acuerdan cómo se calcula el volumen de una esfera? Se calcula como 4 tercios de pi por radio al cubo. Por lo tanto, profesor, tendríamos tensión superficial por 2pi por r minúscula igual a la densidad de la gota por el volumen de la gota, que es 4 tercios de pi por radio al cubo. Y esto multiplicado por la gravedad. Aquí se va un pi se va. Y dime, ya nos quedaría todo lo necesario, ¿no? Constante tenemos, radio interior lo tenemos, densidad de líquido tenemos, la gravedad también. Y con eso, ¿qué vamos a calcular? El radio de la gota líquida. ¿Listo? Y para eso vamos a reemplazar, a ver. Intentemos reemplazar y operar, ¿ya? Constante de tensión superficial, 0,08. 0,08. Ya. Dime, ya, 0,08. Vamos a poner así, 0,08. Por 2 por el radio. Radio interior. Según el problema dice 1 milímetro. 1 por 10 a la menos 3. Igual a la densidad, que es 1500. Por 4 tercios de R al cubo. Por la gravedad, que vale 10. Listo. A ver. A operar se ha dicho. Vamos a simplificar lo que se pueda. A ver, mitad 1, mitad 2. Tercia 1. Tercia de 15, 5. ¿Listo? Entonces por aquí vamos a despejar. Voy a despejar yo el R cubo, ¿ya? Para que nos quede claro. R cubo, a ver. A la izquierda tenemos el 0,08 por 10 a la menos 3. Dime, ese 0,08 lo puedo colocar como 8 por 10 a la menos 2, ¿no? Y esto por 10 a la menos 3. ¿Dividido entre cuánto? Mira, me quedaría 5 por 2, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mira, a ver, nótalo. 5 por 2, ahí está, 10. Con 100 sería 1000. Con otro 10, 10.000. ¿Listo? Eso sería 10 a la 4. ¿Cierto? 10 a la 4, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Que R al cubo es igual a 8 por... Arriba sería 10 a la menos 5. 10 a la 4 sube como 10 a la menos 4. Sería 10 a la menos 9. Profesor, entonces me quedaría que R sería raíz cúbica de 8 por 10 a la menos 9. Sí. ¿Y cuánto es raíz cúbica de 8 por 10 a la menos 9? Sería 2 por 10 a la menos 3. Como estamos hablando de una distancia, esto me sale en metros. Y dime, ¿cuánto sería 10 a la menos 3 metros? 10 a la menos 3 metros sería milímetros. Conclusión, R sería 2 milímetros. Ahí está. Pregunta número 6. La respuesta y clave sería la B. ¿Qué te parece? ¿Alguna duda o consulta? Coméntenme, chicos. Pues una pregunta. Dime, Robert. La longitud de contacto siempre va a ser el entorno de la superficie donde está ocurriendo donde está ocurriendo, profesor. Sí, es el contacto con la superficie del líquido. El Mm. contorno nada más. Y Por cuando me ejemplo, refiero, dime, cuando dime. se, sí, Dime, dime.
Cuando se refiere al volumen de la gota, siempre lo considero como una esfera. Sí, aproximadamente una esfera. Aproximadamente una esfera. No, no sé si has visto cuando las gotas se forman. Al inicio las gotas son así nada más, ¿no? Sí. No, una pelotita nada más. Luego va incrementándose un poquito más. Pero a medida que va creciendo, el contacto con la gota cada vez se reduce más. Entonces, justo en el instante que va a desprenderse, que es justo el momento, prácticamente al desprenderse, aquí prácticamente es un punto en contacto. Entonces, justo en ese momento hay una fuerza de tensión superficial, que sería la que estamos mencionando aquí, y la gotita prácticamente es una esferita. Se está haciendo una aproximación. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Listo. Tengan en cuenta que los problemas de tensión superficial no son muchos. Tenemos el problema de la gota, que es esta. Tenemos, por ejemplo, el problema de una moneda. Imaginemos una moneda. Una moneda que está flotando en el agua. A ver. ¿Listo? Pero no flota por el empuje, sino flota por tensión superficial. Debido a la tensión superficial se genera fuerza, fuerza hacia arriba. ¿Listo? Y eso se compensa con la fuerza de gravedad. La fuerza de tensión superficial se compensa con la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el contorno sería el contorno de quién? De la moneda, pues, ¿no? El contorno de la moneda. También ha venido antes el alfiler. Te dicen, pones un alfiler, pones una aguja. Entonces, esta es la aguja. Entonces, ¿cuál sería el contorno? A ver, si la longitud es, imaginemos ya, una agujita, 3 centímetros, vamos a ponerlo. Imaginemos si la aguja es 3 centímetros, ¿cuánto sería la longitud en contacto? ¿Cuánto crees, Robert? ¿Cuánto creen, chicos? ¿Tres? ¿3? No. La longitud en contacto sería 3 por un lado de la aguja, por esta parte, por acá hay 3 centímetros, pero por el otro lado hay otros 3 centímetros en contacto. Es decir, el líquido está en contacto por ambos lados. Obviamente no se considera la cabecita por acá, que es prácticamente nula, pues, ¿no? Y la que está en la puntita tampoco. Por lo tanto sería 3 más 3, 6 centímetros en contacto. ¿Correcto? Por ejemplo, regresando a la moneda, imaginemos que esa moneda ahora es hueca o como un anillo, pues, ¿no? Como un anillo, imaginemos, ¿ya? Entonces dime, ¿cuál sería la longitud de contacto? Sería la parte externa, que sería 2pi por r externo. Pero aparte, dime, en la parte interna también habría contacto, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, también habría 2pi por r interno. Entonces, la longitud en contacto sería la suma de los dos. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿se Entonces, puede decir que disculpe, profesor, ¿se puede decir que la longitud de contacto es el perímetro del objeto que se está estabilizando? no necesariamente. ¿Qué pasa si ese perímetro no está en contacto con el líquido? Pero sería el perímetro de la parte en contacto. Eso sí, si lo especificamos así. Ya, profesor, gracias. ¿Listo? Entonces tenemos estos tres casos. ¿Listo? Por ahí he visto y he recordado uno que decía algo así, ¿no? ¿Por qué los insectos pueden mantenerse flotando o encima de líquido? Y no es por el empuje, sino que sus patitas tienen forma casi esférica. Vamos a imaginar estas patitas. Y si tú haces un análisis del líquido en contacto, vas a darte cuenta que el líquido se deforma un poco así, ¿no? Entonces, al deformarse de esa manera, entonces se está generando fuerza de tensión superficial por acá. ¿Listo? Entonces, la parte en contacto sería prácticamente una circunferencia. El líquido lo va a estar envolviendo un poco, ¿no? Y la parte en contacto sería como una circunferencia. ¿Listo? Y obviamente te van a decir el radio de esa circunferencia, ¿no? También es otro caso ya. Pero no hay muchos, chicos, no hay muchos. Las que te he mencionado creo que son los que ya han venido y las que pueden volver a venir, pues, ¿no? Como ejemplos. ¿Correcto? Listo.
Ahora, ¿cuál más me mencionabas? Las 6 de propuestos, ¿no? Las 6 de clase ya está, de tensión superficial. Ahora las 6 de propuesta. Esta de acá, ¿no, Robert? Sí, profesor. Listo, vamos a ver qué tal. Dice, una placa metálica circular de radio 1 centímetro se encuentra sobre una superficie libre de un líquido, es decir, en la parte de arriba, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza de tensión superficial que actúa sobre la placa. Mira, me están pidiendo la fuerza nada más, de forma directa ya. De forma directa calcule la fuerza. Listo, a ver. Profe, ¿cómo sería la gráfica de referencia? Entonces vamos a tener la moneda. Una placa metálica circular como una moneda prácticamente, ¿no? Bueno, una placa delgadita, ¿ya? Ahí está. Listo. Una placa, me imagino bien delgadita. Listo. Y va a estar encima en la parte libre, o en la superficie libre de un líquido. Entonces el líquido más o menos va a estar por acá. Se distorsionará un poquito. Ahí está. Debido a esa distorsión, entonces se va a generar la fuerza de tensión superficial. Esa fuerza de tensión superficial está en todo el contorno, por si acaso, ¿ya? En todo el contorno. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Analizamos la resultante, pues, ¿no? La resultante, que sería para nosotros una fuerza vertical hacia arriba. ¿Listo? Y esa fuerza vertical hacia arriba compensa al peso, pues, ¿no? Al peso mg. Bueno, no me dan el peso. Si me hubieran dado el peso, ya sabría cuánto es esta fuerza. Pero hay otra manera de calcular esa fuerza de tensión superficial, ¿cierto? Que es igual a la constante de tensión superficial por la longitud en contacto. Profe, ¿cuál es la longitud en contacto? Prácticamente el contorno de la moneda, pues, ¿no? El contorno. Y el contorno de la moneda sería 2pi por r. Listo. ¿Nada más, profe? Sí, nada más. Aquí reemplacemos, miren. La tensión superficial o constante de tensión superficial sería 20 sobre pi por 10 a la menos 2 por 2pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? Profe, 1 centímetro. Recuerda, trabajamos en metros, sistema internacional. Entonces el radio sería 1 centímetro pasado a metro sería 1 por 10 a la menos 2. Listo, de aquí simplifico lo que se pueda. Pi se van a ir. ¿Y qué me queda? Mira, me queda un 2 por 2 es 4. Y los 10 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sería? 10 a la menos 3. Esta es la fuerza de tensión superficial. ¿En qué unidades? Newton. Profesor, pero 10 a la menos 3, ¿qué cosa es? El mili. No es metros, sino mili. Y eso sería 4 mili Newton. Problema número 6 resuelto. Y la clave sería la D. ¿Qué te parece, Robert? ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Sí, profesor. Profesor, disculpe, ¿podría después hacer una pequeña concepto de viscosidad? Viscosidad. Ya, no hay problema. Vamos a ver. Vamos a avanzar primero con los problemas, ¿ya? Luego ya vemos conceptos adicionales. A ver, tenemos en cola. Hicimos 2 adicionales que mandó su compañera, Araceli. El problema 6.6 de Robert. Vamos a ver. Patricia nos pide para completar la 4 y la 5 de propuestos. 4 y 5. Ahí está. Vamos a ver. Pregunta número 4, pregunta número 5. Recuerdo que estamos en la semana número 9, donde el tema es hidrostática e hidrodinámica, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Vamos a ver. Pregunta 4. Dice, una esfera de volumen 200 centímetros cúbicos flota entre dos líquidos no miscibles. Recordemos que líquidos no miscibles son aquellos líquidos que no se mezclan, ¿no? No se mezclan.
con el agua y el aceite, ¿no? De densidades 0,6 y 0,8. ¿Cómo se muestra? En la figura. Si el centro de la esfera está en la separación de ambos líquidos, a ver, espera. Si el centro de la esfera está en la separación de ambos líquidos, ¿qué significa eso? Que la mitad esté en el líquido de arriba y la otra mitad en el líquido de abajo, ¿no? 50-50, ¿no? Ahí está, mitad-mitad. Ya. Determine la masa de la esfera. A ver, profe. Entonces, recordemos, si esta esferita está flotando entre dos líquidos, podemos decir que hay equilibrio. Entonces, por equilibrio. Por equilibrio, ¿qué cosa podemos decir? Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. La pregunta es, ¿quién va hacia arriba y quién va hacia abajo? A ver, sabemos que la fuerza que siempre está presente es la fuerza de gravedad, mg. Pero debido a que una parte de este cuerpo está sumergido en el líquido 1 y líquido 2, se va a generar respecto al líquido 1 una fuerza de empuje. Vamos a ponerle empuje 1. Y debido al líquido 2, otra fuerza de empuje, empuje 2. Por lo tanto, profesor, hacia arriba tenemos empuje 1 y empuje 2. Pero hacia abajo, el peso mg. Entonces decimos lo siguiente. Fuerzas que van hacia arriba, empuje 1 más empuje 2. Igual a fuerzas que van hacia abajo, mg. Profesor, ¿cómo se calcula el empuje? Recordar, el empuje es igual a densidad de líquido, volumen sumergido, por la gravedad. ¿Listo? Densidad de líquido, volumen sumergido, por la gravedad. ¿Listo? Ahora, quiero que notes algo. La densidad de líquido va a depender de si está en el líquido 1 o líquido 2. Pero el volumen sumergido, creo que ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto es el volumen sumergido en cada líquido? A ver, sobre el líquido 1, el volumen sumergido, dime, ¿no sería la mitad del total? ¿Cierto? La mitad. Si el total es V, la mitad sería V medios. Profesor, ¿y sobre el líquido 2? Profe, la otra mitad, pues. Listo, entonces creo que con eso ya está. ¿Por qué? Porque ahora el empuje 1 sería densidad 1 por el volumen sumergido, V medios, por la gravedad. Más el empuje 2, que es densidad 2 por el volumen sumergido, V medios, por la gravedad. Igual a la masa. Profe, yo me acuerdo ya. Ya me acuerdo lo que hicimos hace un momento. La masa de un cuerpo es igual a densidad por el volumen. ¿Cierto? Densidad por el volumen. Ya está. Ahora, yo puedo colocarlo de esta manera. Si es que me pidiesen por ahí la densidad del cuerpo. Pero como me piden la masa, no me complico la vida. Ponle masa nada más. ¿Listo? Entonces lo puedo reemplazar por la densidad por volumen si es que me piden la densidad. Pero como te piden la masa, déjalo ahí, está bien. Profesor, ¿pero quién se va entonces? La gravedad, pues. La gravedad se va. Entonces la masa sería igual a la densidad de líquido 1. ¿Cuánto es la densidad de líquido 1? 0,6. Profesor, pero eso está en gramos por centímetros cúbicos. Sí. Pásalo a metros cúbicos. ¿Listo? Ah, mira. Pero podemos hacer algo, ¿ah? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Te das cuenta que aquí estás multiplicando la densidad por volumen? ¿Sí o no? La densidad, si lo mantienes en gramos por centímetros cúbicos y le multiplicas el volumen que está en centímetros cúbicos, ¿cuáles serían las unidades de la masa? Ya no sería kilogramos. ¿Qué cosa sería? Gramos. ¿Me dejó entender? Mira, lo correcto, formal, lo que siempre nos dicen, ¿no? Pásalo a sistema internacional. Sí, pero eso va a generar que me demore un poco más y sea más engorroso tal vez la operación. Pero si yo mantengo las unidades como están, densidad, gramo por centímetro cúbico, y el volumen en centímetro cúbico, la masa me sale en gramos. Entonces creo que lo voy a mantener mejor, ¿ya? En esta oportunidad. 0,6 por volumen total, que sería 200. Profe, pero entre 2, pues. Ahí está, entre 2. Más la densidad 2, que sería 0,8. Por el volumen, que es 200, pero entre 2.
Esto es igual a la masa. ¿Listo? Si te das cuenta, se simplifica mitad, mitad. ¿Y qué te queda? 100 por 0,6, 60. Más 0,8 por 100, 80. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa entonces? 140 gramitos. Pregunta número 4. La respuesta sería la B. ¿Qué te parece? Pregunta 4, 140 gramos. ¿Correcto, Patricia? ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta que tengan? Coméntame, por favor. Listo, vamos a ver la siguiente, a ver. 4 5, ¿no? Ah, ya te habían pasado mal la clave. Problema número 5. Dice lo siguiente. El recipiente está lleno de agua. Si del fondo se abandona una esfera muy pequeña de densidad 0,8 gramos por centímetros cúbicos y este llega al nivel libre de agua después de 0,4 segundos, determine la altura que tiene el recipiente. A ver, un recipiente lleno. Vamos a analizar. Lleno de agua, ¿no? Listo. Una esferita se suelta en la parte de abajo. Ahí está, mira. Listo. Dime, cuando esta esferita se suelta, ¿qué pasa con la esferita? ¿Subirá o bajará? Bueno, más abajo no puede estar, ¿no? Ya está en el fondo. Pero ¿qué pasaría con la esferita? ¿Se mantendrá ahí o empezará a subir? ¿Qué creen ustedes? Sube. Empezará a subir, ¿no? Porque prácticamente te dice que va a llegar después de cierto tiempo a la parte más alta. Hasta aquí. ¿Después de cuánto tiempo? De 0,4 segundos. Hasta entonces va a empezar a subir. La pregunta es, ¿debido a quién empieza a subir? ¿Quién está actuando sobre este cuerpo? Profesor, este cuerpito está sumergido dentro de un líquido. Por lo tanto, sobre el cuerpo debe haber una fuerza llamada fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje es hacia arriba. Pero no es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. También hay una fuerza de gravedad mg. Y dime, ¿estas dos fuerzas deberían ser iguales? ¿Qué crees tú? Si son iguales, ¿tú crees que subiría? Si son iguales, No. poco probable, ¿no? No subirían. Por lo tanto, para que pueda subir, ¿qué se debe cumplir? Que el empuje debe ser mayor que el peso mg. Y al haber una fuerza mayor que la otra, entonces habrá una fuerza resultante diferente de 0. Profesor, entonces usted me está diciendo que como existe fuerza resultante diferente de 0, este cuerpo adquiere aceleración, ¿cierto? Y con esa aceleración va a empezar a aumentar su velocidad y llegar a la parte más alta. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton, ¿qué se va a cumplir? La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Profe, fuerza resultante sería la fuerza mayor que es el empuje menos la fuerza menor que es mg, igual a la masa por la aceleración. Recordemos, la fuerza de empuje, ¿cómo se calcula? Densidad de líquido, volumen sumergido por la gravedad. Menos mg es igual a m. Listo, hasta ahí estamos bien. Vamos a reemplazar los valores, a ver. Dime, la densidad, ¿cuánto sería? La densidad es 0,8, ¿cierto? Densidad 0,8. La pregunta es,
¿Qué tengo que reemplazar? A ver. Te das cuenta que me hablan de agua. Mira, no te dan de dato la densidad del agua, pero dime, ¿qué debo considerar para la densidad del agua? La masa y el volumen. La masa, no, la densidad del agua. ¿Cuánto es la ¿Mil? densidad del agua? 1000, ¿Mil? ¿cierto? Claro, 1000. No te la dan, no te la dan, pero la debes considerar como 1000, porque si no, no se podría resolver el problema, ¿cierto? Debes considerarlo como 1000, ¿ya? Entonces ponemos por aquí. La densidad es 1000. Es decir, esto ya lo tenemos. El volumen, ¿lo tenemos? No, no. Pero dime, ¿el volumen lo puedo calcular en función de la masa? Creo que sí, ¿no? A ver, recordemos. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, el volumen es igual a masa sobre densidad. Ah, profe, entonces sí puedo calcular el volumen en función de la masa y la densidad. Entonces, disculpa acá, densidad de líquido, volumen sumergido, sería la masa del cuerpo de la esferita entre la densidad del cuerpo. Esto multiplicado por la gravedad menos masa por la gravedad igual a masa por la aceleración. Justo así se iba la masa, mira. Se va la masa. ¿Y qué nos quedaría? Al despejar la aceleración, me quedaría que la aceleración es igual a gravedad por, aquí me quedaría densidad del líquido menos densidad del cuerpo entre densidad del cuerpo. ¿Listo? Recuerda, estoy multiplicando aquí en aspa, ¿ya? Si esto fuera entre 1. Y me queda esta expresión. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Una vez que me quede esta expresión, voy a reemplazar para calcular su valor. A ver, la aceleración con la que se mueve esa esferita es igual a la gravedad, que es 10, por la densidad de líquido, que es 1000. Menos la densidad del cuerpo. Profe, 0,8. No. ¿En qué debe estar? En kilogramos metros cúbicos. Por lo tanto, sería 0,8 por 1000 para pasar a sistema internacional. Esto es 800 kilogramos por metros cúbicos. Entonces sería 1000 menos 800. ¿Dividido entre cuánto? Entre la densidad del cuerpo, que sería 800. Listo, a ver. Operando un poquito me quedaría por acá 200. 1, 2 ceritos. 1, 2 ceritos se va. Mitad 1, mitad 4. Dime, ¿cuánto me quedaría la aceleración entonces? ¿Sí o no que la aceleración sería 10 cuartos? Y esto es igual a 5 medios. O como tú quieras llamarlo, 2,5 metros por segundos al cuadrado. Profe, ¿esto me piden? No, no te piden eso. Pero si tú ya sabes la aceleración, podemos saber cuánto sería esta altura del recipiente donde la esferita o el cuerpo demora 0,4 segundos en llegar a la parte más alta. A ver, profe, ya no estamos en Newton ya. Estamos en cinemática. Para ser más específicos, movimiento MRV. Y alguno podrá decirnos, profe, ¿no es caída libre? ¿No es movimiento vertical de caída libre? No, porque te das cuenta que para hacer movimiento vertical de caída libre, la única fuerza que debe actuar sobre el cuerpo es la fuerza de gravedad. Y aquí actúa también el empuje. Por lo tanto, simplemente es un MRV. Por MRV, la distancia es igual a la distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como te dicen que se suelta, se abandona, tu rapidez inicial es 0. Chao.
simplemente me quedaría que esa distancia o altura es igual a 1/2 de la aceleración, que es 5 medios, o 2,5, como quieras colocarlo, por el tiempo, que es 0,4 al cuadrado. A ver, profe, ilústreme. 5 cuartos por 0,4, tú sabes, yo sé que tú sabes, 0,4 es 4/10. Pero, profe, es al cuadrado. Ah, al cuadrado sería 16/100, pues. Y de esta forma, 16 entre 4 te sale 4. Y 4 por 5 es 20. 20 entre 100, ¿cuánto sería? Esto sería 0,2. 0,2 metros. Y 0,2 metros a centímetros, chicos. 20 centímetros. Pregunta número 5. 20 centímetros la respuesta de. ¿Qué les parece? Mira, es un problema bien interesante, ¿ah? Bien interesante. ¿Listo? Donde la única parte donde se usa el concepto de aerostática, vamos a llamarlo así, es la parte inicial, ¿no? Para poder representar el empuje. Todo lo demás, cinemática, dinámica, tal vez energía, si quisieras, ¿no? ¿Alguna consulta, duda sobre esta pregunta? Coméntenme. Profesor, disculpe, Dime, dime. sobre el empuje que está arriba y la masa por la gravedad que está abajo, yo no pensé que la aceleración estaría en dirección hacia arriba porque pensé que la aceleración lo tomaba por la gravedad y no pensé que habría otra aceleración. Ya. ¿Cuándo la aceleración es la gravedad? Cuando es caída libre. Y Así. aquí no es caída libre. ¿Y cuándo es caída libre? Por ejemplo, cuando tengas un cuerpo que se mueva de forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no importa. Pero la única fuerza que actúa, la única, es la fuerza de gravedad. La única, que es igual a la masa por gravedad. La única, no existe nadie más. ¿Listo? Es la única que está actuando sobre el cuerpo. No hay más. Aquí, como aparece empuje, ya no podemos hablar de que la aceleración es la gravedad. No. Ya habrá otra aceleración. Y eso va a depender de quién, de la fuerza resultante. ¿Correcto? Sí, profesor. Disculpe, profesor, entonces, la aceleración también iría hacia arriba, entonces, Sí, va hacia arriba. Porque va en porque, la dirección siempre de la fuerza mayor. ya, está bien, profesor, gracias. Para ser más exactos, tendría que ir en la misma dirección que la fuerza resultante. ¿Listo? Pero Llegaría, la fuerza resultante está definida por la diferencia de esos dos valores, ¿no? Y entre ellos, ¿cuál es el mayor? El empuje. Por ese motivo va en la misma dirección que el empuje. profesor, disculpe, entonces, ¿cuándo sería caída libre? Esa parte no entiendo. Caída libre dentro de un líquido no existe. Caída libre sería aquí. Acá. Caída libre. Caída libre solamente se genera cuando actúa sobre el cuerpo una sola fuerza, llamada fuerza de la gravedad. Si está actuando otra fuerza, ya no es caída libre. Sí, profesor, ya entendí, gracias. Entonces, hemos hecho la 4 y la 5 resueltos. 4 y 5. A ver, me mandaron otra pregunta, me parece, por ahí. Esta Sí, pregunta, ¿sorry? ¿De sí, verdadero y profesor. falso? Ya. A ver, Patricia, un ratito. La pregunta número 3. Ya, a ver. ¿Quieres un alcance nada más, no, Patricia? Sí, acá se aplica torque. Para que más o menos ya lo vayas avanzando mientras yo resuelvo otra pregunta. Elimina esto. Es como si estuvieras... Y acá solamente tienes que buscar la fuerza que actúa sobre el émbolo 1, ¿cierto?
Esa fuerza que actúa sobre el émbolo 1 es la fuerza que compensa en el torque aquí. ¿Listo? Entonces, analiza, imagínate primero el torque y busca esta fuerza acá. Esta fuerza tiene el mismo torque que esta fuerza. ¿Listo? Y luego que ya conozcas esa fuerza, ya analizas la fuerza, pero en sentido opuesto. ¿Por qué en sentido opuesto? Porque recuerda, si haces una separación entre estos dos cuerpos, fuerza de acción, fuerza de reacción. Fuerza de acción hacia arriba, fuerza de reacción hacia abajo. ¿Listo? Y ahí vas analizando. Me comentas igual. Nosotros vamos a intentar esta preguntita, miren. Pregunta adicional dice lo siguiente. Una moneda es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo. ¿Listo? Desde la superficie horizontal. Cuando ha transcurrido 6 segundos, es atrapada. Es decir, pasan 6 segundos y la atrapan. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver. Su velocidad cuando fue atrapada fue de menos 20 metros por segundo. Ya. La posición en la que fue atrapada fue más 60 metros. Ya. El desplazamiento entre t igual a 1 segundo y t igual a 7 segundos es de 0. A ver, interesante la pregunta. Vamos a definir primero mi línea horizontal respecto a la cual vamos a lanzar la moneda. Listo, acá está la moneda, mira. La moneda la vamos a lanzar hacia arriba. Ahí está. Vamos a lanzarlo hacia arriba con una rapidez de 40. 40. Listo. La pregunta es, 6 segundos después es atrapada. ¿Y 6 segundos después dónde está? ¿Dónde sería 6 segundos después? A ver, yo te consulto algo. Si yo lanzo con 40 metros por segundo, dime, ¿cuánto tiempo demorará el cuerpo en llegar a la parte más alta? A ver, el cuerpo va a subir, va a subir. 4 segundos. 4 segundos, muy bien. Entonces, para que llegue a la parte más alta, va a demorar 4 segundos. Profe, ¿de dónde salen esos 4 segundos? Rapidez de lanzamiento entre la gravedad. Entonces, el tiempo que demora en subir y llegar a la parte más alta donde su valor de rapidez es 0, sería 4 segundos. Voy a poner de dónde salen esos 4, ¿ya? Esos 4 segundos es igual a 40 sobre 10. ¿Listo? Que es igual a rapidez inicial de lanzamiento entre la gravedad. Listo. Entonces, profesor, ¿ya pasaron 4 segundos? Sí. Profe, pero me están diciendo que deben pasar 6. Ah, a ver, a ver. Ya pasaron 4. ¿Qué me falta? 2 más, ¿no? 2 más. Entonces, cuando pasan 2 más, dime, ¿qué ocurre acá? El cuerpo va a empezar a descender. Imaginemos que desciende por acá, ¿ya? Imaginemos que desciende por acá. Entonces, pasan 2 más. Dime, cuando empieza a caer, ¿qué pasa con esta rapidez? ¿Empieza a aumentar o a disminuir? ¿Aumenta? Aumenta. Y nosotros sabemos que si la gravedad es 10 metros por segundo, por lo tanto, por cada 1 segundo, ¿de cuánto en cuánto aumenta la velocidad? En 10 metros por segundo. Esto es tiempo. Esto es cambio de la rapidez o velocidad. Entonces, por cada segundo aumenta de 10 en 10. Profesor, pero si pasaron 2 segundos, ¿cuánto debe aumentar? Para 2 segundos debe aumentar 20 metros por segundo. Por lo tanto, si es 0, pasan 2 segundos, ¿cuánto sería? 20.
Entonces, cuando pasan 6 segundos, su rapidez es 20 metros por segundo hacia abajo. Así que respondamos un poquito. Listo. Su velocidad cuando fue atrapada, aquí te dicen, acá, ¿no? Atrapado. Aquí es atrapado. O atrapada, no atrapado. Su velocidad cuando fue atrapada fue de menos 20. Sí, profesor, fue de menos 20. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Entonces la velocidad formalmente sería menos 20 metros por segundo. La respuesta sería verdadero. Para la primera es verdadero, ¿ya? Listo. 2. La posición en la que fue atrapada es 60 metros. O bueno, positivo más 60. A ver, profe, para saber dónde fue atrapado, tengo que conocer esta altura, mira. Esta altura. Entonces diremos lo siguiente. La altura h es igual a rapidez inicial de lanzamiento por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. H es igual a rapidez inicial de lanzamiento es 40 por el tiempo que es 6, menos porque está subiendo. Recuerda que el signo es en base a lo que ocurre al inicio. Si al inicio sube, menos. Un medio de la gravedad es 5 por el tiempo que es 6 al cuadrado. Listo. Entonces H sería 40 menos 30 por 6. Ahora, algunos se preguntarán, profe, ¿de dónde sale esto? Recuerda que si acá es 6 al cuadrado, sería 6 por 6. 6 por 5 es 30. Como tiene 6 en común, lo sacas. Entonces me quedaría aquí 40 menos 30, 10. 10 por 6, 60. 60 metros. Por lo tanto, la monedita estaría 60 metros por encima, ¿no? Es decir, más 60. ¿Está bien? Más 60. Entonces, eso sería correcto. La segunda también es verdadera. Y la tercera, el desplazamiento entre t igual a 1 segundo y t igual a 7 segundos es 0. Para poder saber el desplazamiento, necesito saber dónde se ubican los cuerpos en esos tiempos respectivos, ¿sí o no? En t igual a 1 segundo y t igual a 7 segundos, ¿dónde están? Tengo que saber ubicarlos respecto a esta línea. Entonces, para eso voy a calcular nuevamente las alturas. Las alturas. A ver, profe. Pero ya más rápido, ¿ya? Altura 1. Rapidez 40. El tiempo. Para la altura 1, el tiempo sería 1 segundo. Menos un medio de la gravedad que es 5 por el tiempo que es 1 al cuadrado. ¿Cuánto me sale entonces la altura 1? 40 menos 5, 35. Significa que pasaron 1 segundo y el cuerpo se encuentra en la altura de 35 metros. Positivo, ¿no? Ahora la altura 2. 40, la rapidez inicial, por el tiempo que es 7 ahora. 7, ¿ah? 7. Menos un medio de la gravedad que sería 5 por 7 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Si te das cuenta, esto me saldría 40 menos 35 por 7. ¿Cuánto sería la altura 2? La altura 2 sería igual, ¿no? 35. Profe, ¿qué significa eso? ¿Por qué están a la misma altura en diferentes tiempos? Ah, es que seguramente ha ocurrido esto, mira. Tú has lanzado un objeto hacia arriba. Pasó un segundo, está por aquí. Pasó un segundo, está por acá. Pero el cuerpo siguió avanzando hasta llegar a la parte más alta. Luego de llegar a la parte más alta empezó a descender. Y justo cuando empezó a descender, se encontrará al mismo nivel. ¿Qué significa el mismo nivel? Que esté a una altura de más 35. ¿Listo? Pero este caso sería cuando ha transcurrido ¿cuánto?
Cuando han transcurrido 7 segundos. ¿Listo? Obviamente que uno de los casos es cuando el cuerpo está subiendo y el otro caso es cuando el cuerpo está bajando. Listo. ¿Ya está? Entonces ahí está la explicación. Ahora la pregunta es, ¿el desplazamiento será cero? Dime, Falso. ¿falso ¿Es o 70? verdadero? No. ¿El desplazamiento cómo se calcula? Como variación de las posiciones. En este caso, posición de Y. ¿Cierto? ¿En qué posición se encuentra al final? En la posición más 35. ¿En qué posición se encuentra al inicio? En la posición más 35. Por lo tanto, ¿cuánto sería la diferencia de posiciones? Cero. O nulo también, ¿no? Que es válido. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadero también. Recuerden, desplazamiento es variación de posición. ¿Listo? Lo que se ha visto en la semana número 2, ¿no? Conceptos base de la cinemática. Desplazamiento, Eh, rapidez media, velocidad media, recorrido. ¿Correcto? Profesor, disculpe, sobre la aceleración de la gravedad, siempre me confunde, cuando es así negativo, -10 y luego lo ponen +10. ¿A qué se debe eso? Ya. Esa parte. Eso va a depender de la fórmula que tú uses. Yo acá estoy usando una fórmula que se usa el más menos. Cuando usas el más menos significa que es una fórmula escalar. Profe, ¿y qué se hace ahí? Bueno, tú vas a usas más cuando el cuerpo está bajando y usas menos cuando el cuerpo está subiendo. ¿Listo? De ahí el signo. Por eso nosotros, ¿qué hemos usado? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque cuando nosotros lanzamos el objeto, ¿qué está pasando con el cuerpo? Está subiendo. Y si sube, se usa menos. Como lo hemos hecho acá. Profesor, Menos, pero entonces menos. usted ha utilizado escalar, ¿cierto? Y la vectorial ya se aplica lo que son los signos, ¿cierto? Ajá, eso efectivamente. Y es mejor usar escalar porque yo me confundo mucho con los signos o varía en algo o utilizar los métodos. Mm, mira, yo aconsejaría la escalar por el factor tiempo. Por tiempo sale más rápido. Sale un poquito más rápido, creo yo. ¿Listo? En escalar. Pero el problema es que cuando trabajas de forma escalar, a veces, por ejemplo, la altura puede salirte negativa. Y uno puede decir, profe, ¿cómo es posible que salga negativa? Es que ahí está la parte tediosa de lo escalar, los casos particulares. La velocidad o la rapidez te puede salir negativa. Entonces tú tienes que darle una interpretación a esos resultados. ¿Qué significa altura negativa? Significa que el cuerpo tú lo has lanzado hacia arriba, pero terminó por aquí, por ejemplo, debajo del nivel de lanzamiento. Por ese motivo, esta alturita te salió negativa. Ese es el significado, por ejemplo, ¿no? Te salió -20, por ejemplo. -20, profesor. ¿Qué significa -20? Significa que está 20 metros por debajo de la línea de lanzamiento. ¿Listo? ¿O qué pasaría Sí, con...? Dime, dime. no, continúe, profesor, disculpe. Y el otro caso particular, por ejemplo, para calcular la rapidez se calcula rapidez final es igual a rapidez inicial más menos gravedad por tiempo. Mira, estoy usando una fórmula escalar, ¿ah? Pero mira, cuando yo reemplazo la rapidez inicial que es 40, menos porque está subiendo, la gravedad que es 10 y el tiempo que es 6 en total, ¿cuánto me sale la rapidez final? Me sale -20. A pesar de que es escalar, me sale negativo, me sale con signo. Entonces tú le das una interpretación. Profe, ¿por qué me salió negativo? Ah, es que las rapideces te van a salir positivo cuando el cuerpo está subiendo, pues, ¿no? Por eso tú estás usando en menos acá. Sube, entonces va a ser una rapidez hacia arriba. Pero como en el proceso está cambiando de dirección, ahora está bajando. Por eso te sale negativo. Porque el cuerpo está descendiendo, está yendo hacia abajo.
Es decir, después de 6 segundos, el cuerpo está bajando. Por eso te sale negativo. Esos son los dos casos particulares. El significado del signo a la hora de operar. Sí, profesor, disculpe, una última pregunta. La aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, cuando es negativo, significa que va hacia abajo, ¿cierto? Ya, para la gravedad, sí. Ajá. Sí. Y cuando es positivo es hacia arriba. No. Jamás la gravedad va a ser hacia arriba. Jamás. Siempre es negativo ¿Sí? La gravedad siempre va hacia abajo. para Siempre ecuaciones apunta hacia abajo. vectoriales. En general, la Ah, ya. gravedad siempre es negativa. Si me hablas de Ah, la gravedad en sí, la gravedad siempre va hacia abajo. ya Hacia está abajo. bien. ¿Listo? Los Sí, profesor. signos es en ¿Mm? base a la fórmula escalar, el signo más menos, ¿no? Pero si me hablas de la gravedad siempre es hacia abajo, siempre es negativa. Sí, profesor. En ese caso que usted utilizó escalar, no utilizó el negativo entonces de la gravedad. No, porque es escalar. Ya Acá uso comprendo. solamente el valor. Cuando yo uso el signo de la gravedad es porque debo estar usando una fórmula vectorial. Entonces ahí me importa el signo de la velocidad, el signo de las posiciones y el signo de la gravedad. Ahí sí. Pero como es Sí, escalar, no es necesario. Solamente reemplazo el valor nada más. ya está bien, profesor. Muchas gracias. Listo. Profesor, Entonces, sí. profesor, con respecto a ese ejercicio, tengo una duda. Aquí, ya, dime. Con respecto a las posiciones, ¿siempre van a ser positivas? No, no necesariamente. Puede ser negativas también. Todo va a depender de tu nivel de referencia que estás asumiendo. En este caso estamos asumiendo aquí, desde que se lanza. Entonces, desde que se lanza es como si fuera tu y igual a cero. Entonces, si terminas arriba, sería positivo. Pero si el cuerpo hubiese terminado por aquí, por ejemplo, tu y hubiese sido negativo. Ok, gracias. Todo respecto a la referencia, al nivel de referencia. Ahí está. A ver, me hicieron una pregunta por ahí. Viviana, ¿las 7 he propuesto? ¿7 propuestas? Ya hacemos las 7 propuestas, voy a anotarlo. ¿Estás ahí, Viviana? Sí, listo. A ver, vamos, pregunta número 7. Por la gráfica, debo entender que es el tema de hidrodinámica, pues, ¿no? Hidrodinámica. Dentro de hidrodinámica hay dos grandes temas. El tema de caudal, o la parte de continuidad, y la parte de ecuación de Bernoulli, ¿no? Listo, las dos. ¿Listo? El peor de los casos sería que se combinen ambas. Sería el peor, ¿ya? Vamos a ver qué tal. Dice, por una tubería de 6 centímetros de diámetro fluye agua con una rapidez de 3,2 metros por segundo, como muestra la figura. Si la presión del agua en dicha sección, es decir, sección 1, es igual a 480 kilopascales, determine la presión del agua cuando pasa por la sección de diámetro de 4 centímetros. A ver, profe. Me están diciendo que aquí en el punto 1 debe haber una presión. Presión 1. Y en el punto 2 habrá una presión 2. ¿Listo? Entonces, claramente tenemos datos, presiones, tenemos velocidades y diámetros, ¿no? Claro. Entonces, como me piden presión, tú ya sabes, profe, presión del líquido, presión del líquido. Eso es ecuación de Bernoulli, ¿no? Bernoulli, o Bernoulli, como quieras llamar.
Entonces ponemos por aquí, ecuación de Bernoulli. Listo. ¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli? Profesor, me dice lo siguiente, que la presión 1 más 1/2 de la densidad por rapidez 1 al cuadrado más, no, densidad, gravedad por H1 es igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por rapidez 2 al cuadrado más densidad, gravedad H2. Esta es la ecuación de Bernoulli, que es básicamente la conservación de la energía aplicada a fluidos ideales, ¿no? Como en este tubo. Profesor, las presiones están ahí presentes, las rapideces también. Profe, ¿y las alturas? Las alturas se hace respecto a un nivel de referencia. Sabemos que el punto de análisis es este punto 1 y el otro punto de análisis es el punto 2. Podemos decir que esos dos puntos están al mismo nivel por tratarse de un tubo horizontal, ¿cierto? Entonces, al estar al mismo nivel, este sería tu nivel de referencia. Respecto a ese nivel de referencia, podemos decir que H1 es 0 y H2 es 0. Profe, no me diga. ¿Se van esos términos? Claro que sí. Esas dos alturas se van a ir. Chao, chao. Listo, y me quedan los demás. Donde a ti te están pidiendo la presión 2. Pero para calcular la presión 2 necesito la presión 1. ¿Lo tengo de dato? Sí. ¿Tengo la rapidez 1? Sí. ¿Tengo la densidad del agua? Bueno, es conocido, ¿no? Te deberían colocar aquí, pero no hay problema, lo conocemos. Sí. Densidad también conocemos. ¿Qué es lo que nos falta? Falta la rapidez 2. No tengo la rapidez 2. Pero dime, ¿la rapidez se puede analizar sí o no con continuidad? Con la ecuación de continuidad se puede calcular, ¿no? Entonces ponemos por aquí. Por ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? El caudal 1 es igual al caudal 2. Caudal en el punto 1. Tú sabes que el caudal es volumen sobre tiempo. Pero para tubos de este tipo se puede calcular como área 1 por rapidez 1 y también área 2 por rapidez 2. Ahí están los valores que necesito. Profesor, ¿pero cómo se calcula el área? Mira, tú sabes que el área de una circunferencia se calcula como pi por radio al cuadrado. Profe, pero no tengo el radio. Tienes el diámetro. Profe, pero el diámetro es la mitad. Sí, puede ser. Pero también puedes proponer esto, mira. Que el área sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Es otra manera por si acaso. Por si calcular el radio no sea tan sencillo. Porque tal vez el número no tiene mitad, no tienes que trabajar con decimales, tal vez, ¿no? Así que nosotros mira qué vamos a hacer. El área 1 sería pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Por la rapidez 1 es igual a pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Por la rapidez 2. Aquí el pi se va a ir, el 4 se va y me queda despejar solamente la rapidez 2. A ver, profe. Esta rapidez 2, si yo despejo, sería rapidez 1 por diámetro 1 entre diámetro 2. Profe, pero ambos al cuadrado. Listo. Esta rapidez 1, ¿cuánto sería? 3,2. Y el cociente de diámetros, a ver, diámetro 1 es 6 y diámetro 2 es 4. Al cuadrado. A ver, profe, sácale mitad, pues. Mitad 3, mitad 2. Listo. Entonces rapidez 2 sería 3,2 por 3 al cuadrado, 9. Entre 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto me sale esta rapidez 2? 3,2 entre 4 sería
0,8. Y 0,8 por 9, 7,2. Mira, calcular la rapidez 2 nada más ya es un problema. Ya es una pregunta para ti. ¿Puede ser una pregunta de examen? Sí, tranquilamente, chicos. No nos sorprendamos. Puede ser. Pero bueno, como es una pregunta propuesta, obviamente no tiene que ser tan sencillo que digamos. Algo adicional debe haber, ¿no? Y además porque es la séptima pregunta de propuestos. Como yo tengo la rapidez 2, vamos a reemplazar. A reemplazar se ha dicho, mira. La presión 1, 480 kilo 10 al cubo. Más un medio de la densidad. Profe, la densidad es 1000, 10 al cubo. Por la rapidez 1, profe, 3,2 al cuadrado. Qué feo ese número. Igual a, mira, voy a ponerlo más bonito ya porque hay espacio parece. Hay espacio ya. 480 kilos por 10 al cubo. Más un medio de la densidad que es 10 al cubo. Por la rapidez que es 3,2 al cuadrado. Igual a presión 2 que quiero calcular. Más un medio de la densidad que es 1000 por rapidez 2 al cuadrado, 7,2. Listo, mira, voy a hacer algo, un pequeño artificio, una habilidad por ahí, mira. ¿Qué pasaría si yo factorizo el 10 al cubo? Bueno, factorizo el 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo. Mira, todos tienen 10 al cubo, ¿no? Ahora, ¿con qué finalidad hago eso? Con la finalidad de no estar operando demasiado. Entonces, si para mí mi respuesta tiene que tener 10 al cubo, entonces yo diré, a ver, solamente tenemos 480 más 3,2 al cuadrado entre 2. Qué feo, profe, no me gusta. Ya déjalo como un medio, ¿ya? De 3,2. Pero dime, esto de aquí puede pasar al otro lado a restar, ¿no? Menos un medio de 7,2 al cuadrado. Igual a la presión 2. Dime, estos dos de acá, ¿qué cosa corresponde? ¿Qué cosa es? Es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y una diferencia de cuadrados sería la suma por la diferencia. ¿Listo? Suma por diferencia. Si quieres, lo puedes hacer como diferencia de cuadrados. Si no deseas, lo que puedes hacer es operar, ¿no? ¿Cuánto es 3,2 al cuadrado? Y lo divides entre 2. ¿Cuánto es 7,2 al cuadrado? Y lo divides entre 2. También es válido, ¿eh? Yo voy a intentar la diferencia de cuadrados. A ver, por diferencia de cuadrados sería un medio de la suma, sería 9 cuartos. Por la diferencia. Recuerda que la diferencia sería 3,2 menos 7,2. ¿Esto cuánto me sale? Menos 4. Y esto es igual a la presión 2. ¿Listo? A ver, aquí le puedo sacar mitad, ¿no? Mitad 1. Uy, rojito. Mitad 1, mitad de 4, 2. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? 480 más... Ah, bueno, menos ya. Menos 9,4 por 2. 9,4 por 2 sería 18,4. ¿Listo? Y esta es la presión 2. Dime, por favor, ¿cuánto sería la presión 2 entonces? 480 menos 18,4. A ver, me saldría 0,6. Listo. Sería, a ver. Sí, sale 18, ¿no? 18,8, sí. Ah, no, disculpe. Error. Cuando suma no sale 9,4. Error. Sale 10,4. ¿Listo? La suma es 10,4, ¿ya? La suma de estos dos términos. Y la resta sí sale menos 4. Ya, entonces ya no saldría 18 acá. Tener cuidado, tener mucho cuidado. Entonces sería 20,8. 20,8, ¿cierto? A ver, 10,4 por 2
20,8. Creo que sí, ahora sí. Por favor, verifíquelo, por favor. Al restarlo me quedaría un coma 2. Listo. Sale un 9 si no me equivoco. Sale 5 y sale 4. Listo. Profesor, pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos factorizado un 10 al cubo? ¿Qué te parece si lo colocamos al final? 10 al cubo. Pero ese 10 al cubo se convierte en kilo. Kilopascales. Ahí está. Lo que habíamos factorizado, ¿no? El 10 al cubo. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta y clave? Sería la C. Casita. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Viviana, todo este proceso? Engorroso sí, engorroso lo es. Pero estamos ante la última pregunta, ¿no? La 7, ¿no? Que algo de dificultad debería tener. Listo, excelente, Viviana. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta? Coménteme, por favor. Todo claro, excelente. Listo, entonces para poder ir reforzando, podemos hacer las preguntas 1 de propuestos. ¿Les parece bien? Para recordar también. Vamos a ver, pregunta número 1. Listo, listo, no hay problema. Creo que vamos a llegar a hacer todo, si es que si nos da el tiempo, ¿ya? La 1 dice, el recipiente contiene agua y aceite, como se indica en la figura. Determine la presión absoluta. Esa es la pregunta. Presión absoluta. Listo. En el fondo del recipiente. Vamos a considerar el fondo del recipiente aquí. Punto A. Entonces, no, vamos a poner otro punto. Punto M, ¿ya? Ahí está. Entonces, la presión absoluta en el punto M sería la presión total que soportaría ese punto. Profe, ¿qué presión está soportando? La presión generada por el agua. Está soportando la presión generada por el aceite. Pero también está soportando la presión atmosférica. Todas esas tres presiones. Las dos primeras es de un líquido, presión hidrostática. La tercera es del medio ambiente, la atmósfera en sí, pues, ¿no? De los gases de la atmósfera. Ahora, para una presión hidrostática, podemos decir que esta presión es igual a densidad de líquido, la gravedad, por la altura o profundidad. ¿Listo? Por lo tanto, calculando la presión generada por el agua, tendríamos la densidad de líquido. ¿Cuánto es la densidad de líquido? Profesor, aquí me piden uno nada más. Profe, pero yo recuerdo que usted nos dijo sistema internacional. Entonces, para el sistema internacional, ¿cuánto sería? 1000. Es decir, se multiplica por 1000 nada más. Si multiplico por 1000 al 0,8, ¿cuánto saldría? 800. Tengan en cuenta eso. Son muy importantes las unidades, ¿eh? Entonces, la densidad del agua es 1000 por la gravedad, que es 10. Por la altura de agua. ¿Cuánto es la altura de agua? Profe, 60 centímetros. Ya, pues no te compliques. En metros sería 60 sobre 100. ¿Listo? Más la presión generada por el aceite, donde sería la densidad del aceite, que es 800, por la gravedad, que es 10, por la altura de aceite, que sería 20. Profe, 20 centímetros sería 20 sobre 100, para pasar a metros. Más la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 10 a la 5. Listo. Ahí está. Listo, a operar se ha dicho. Mira, acá hay 1, 2 ceritos, 1, 2 ceritos. Acá también, mira, 1, 2 ceritos, 1, 2 ceritos. Por lo tanto, ¿qué me quedaría por aquí? Me quedaría 6 por 10 al cubo, es decir, 6000. Más
A ver, aquí me quedaría. A poner 6.000 mejor, creo, ¿ah? Para poder sumar tranquilamente. 6.000. Más. ¿Listo? Más ¿cuánto? Más 1.600. Más 10 a la 5. Profe, ¿cómo sumo todo esto? 10 a la 5, tú sabes que sería. Podemos decir que 10 a la 5 es 100 por 10 al cubo, ¿no? ¿Y por qué lo dejo así por 10 al cubo? Porque te das cuenta que en tus claves todo está con kilo. ¿Y qué es el kilo? 10 al cubo. Entonces tengo que darle forma. 10 a la 5 es 10 por 10 al cubo. No, disculpa, 100 por 10 al cubo. Por lo tanto, todo lo demás debo convertirlo a la misma estructura. Sí. El primero sería 6 por 10 al cubo. El segundo sería 1,6 por 10 al cubo. El tercero sería 100 por 10 al cubo. 10 al cubo en común, ¿qué me queda? 6 más 1,6 más 100. La suma por 10 al cubo. Listo, operando. 100 más 6 más 1,6 sería 107,6. Y el 10 al cubo que representa el kilo. Kilopascal. ¿Qué te parece? Pregunta número 1. La respuesta sería la D. ¿Alguna consulta o duda? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta o duda? Listo. Vamos a ver, la siguiente preguntita. Esta preguntilla. Tuvo ensayo, creo que es. A ver. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Se sabe que en el punto B existe una presión hidrostática, ¿listo? De 1,5 kilopascales. Cuando el émbolo de peso despreciable de área de 20 centímetros cuadrados se le ejerce una fuerza de magnitud F igual a 8 newton verticalmente hacia abajo, determine la presión manométrica en el punto B. Determine la presión manométrica en el punto B. ¿Qué es la presión manométrica, chicos? La presión manométrica es aquella presión sin considerar la presión atmosférica. A ver, profe, a ver, en simples palabras, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Listo, entonces si yo a la absoluta le quito la atmosférica, simplemente debo considerar ¿qué cosa? La presión generada por ¿quién? ¿Por quién, ah? Por el líquido, ¿no? En este caso, el agua o mercurio. ¿Qué líquido es? No me dicen. No me dicen líquido, entonces. ¿Listo? Pero también hay otra presión adicional, ¿no? Más la presión adicional generado por quién. Esta presión adicional está generado por quién? Por la fuerza. Lo genera la fuerza. Lo genera F. F. Por lo tanto, profesor, presión manométrica es igual a presión de líquido, densidad de líquido, la gravedad por la altura, más el aumento de la presión o la presión adicional que se está generando. A ver, debido a que estás aplicando una fuerza F sobre una superficie de área A,
Entonces, la presión adicional que se está generando, la cual se reparte en todos los puntos, incluso en el punto B, hay una presión adicional. Esa presión adicional se calcula como la fuerza aplicada entre el área. ¿Listo? Esa es la presión adicional. Creo que tengo todo, ¿no? La densidad de líquido. ¿De qué líquido estamos hablando? Ah, disculpa. No me dan la densidad de líquido porque ya te están dando toda la presión. Esto de acá es toda la presión. Ya te lo dan ya. No necesito calcularlo, ya me lo dan. 1,5 kilopascales, que es 10 al cubo. Más la fuerza, sistema internacional, 8 newton. Entre el área, profe, 20. Espera. ¿Ese 20 está en centímetros cuadrados? ¿Yo trabajo en centímetros cuadrados? No, trabajo en metros cuadrados. Por lo tanto, para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿por cuánto debo multiplicar? Por 10 a la menos 4. Ahora sí. Entonces nos quedaría 1,5 por 10 al cubo. Uy, 10 al cubo. Listo, por acá simplifico. Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Luego acá, un 10 se va y te queda 3. 10 a la menos 3, ¿no? Listo, entonces me quedaría más 4. Y ese 10 a la menos 3 sube como 10 al cubo. Por lo tanto, la presión manométrica, ¿cuánto me quedaría? 1,5 más 4 sería 5,5 por 10 al cubo. Por lo tanto, mi respuesta sería 5,5 kilopascales. Pregunta número 2. La respuesta y clave sería la A. ¿Alguna duda o consulta que tengan sobre esta pregunta? Comenten, por favor. Profesores, presión absoluta menos presión de la atmósfera. Atmosférica. Ujú. Es la manométrica. Es decir, tú vas a considerar todas las presiones excepto la atmosférica. La atmosférica es la que vas a descartar, pues, ¿no? ¿Listo? Esta atmosférica no la vas a considerar. Solamente consideras las demás. En este caso, la presión generada por el líquido y la presión adicional generada por ¿quién? Por la fuerza F. A eso se refiere con presión manométrica. Consideras todo, pero no la atmosférica. ¿Correcto? Listo. Y para cerrar con broche de oro los problemas de esta semana. Acá está. La 3. ¿Quién pedía la 3? ¿Dónde está? Patricia, la 3. A ver, atentos chicos para hacer la pregunta número 3, que parece directa en ciertos aspectos, en cierta parte, pero no es así, ¿no? Hay una parte complejo, tediosa con el torque, ¿ya? Con esa varilla y separada en uno. Esa es la parte tediosa. Vamos a ver. Analicemos, ¿ya? La pregunta número 3. Dice, un elevador hidráulico sostiene un camión de masa de 3.200 kilogramos, ¿ya? Sobre el émbolo mayor por acción de una fuerza F, aplicado en el extremo derecho del brazo mecánico, que está conectado al émbolo menor, ¿ya? Esto como se muestra en la figura, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza F, desprecie el peso de los émbolos. A ver. Entonces,
¿Qué va a ocurrir con el émbolo 1 y la varilla o esta estructura metálica de la varilla? En este punto de acá, aquí, hay contacto. Voy a separar ese contacto, ¿ya? Voy a separarlo. Listo, voy a separarlo. Listo, entonces ponemos por aquí. Listo, acá estaría el émbolo. Y voy a separarlo, ¿no? Con esa estructura metálica que va hacia arriba. ¿Qué ocurre en ese punto de contacto? Siempre en un punto de contacto debe haber una fuerza de acción y reacción, ¿cierto? Entonces, al nosotros aplicar esta fuerza F, ¿qué pasa con esta estructura? Va a empezar a girar en sentido horario. Al girar en sentido horario, entonces, esta estructura metálica de 1 metro va a ejercer una fuerza sobre el émbolo 1. Entonces, sobre el émbolo 1 habrá una fuerza. Vamos a ponerle fuerza 1. ¿Listo? Pero por la tercera ley de Newton, si genera una fuerza F1 hacia abajo, sobre el otro cuerpo, ¿qué se va a generar? También una fuerza F1, pero hacia arriba. Pero hacia arriba. ¿Correcto? Entonces, esta fuerza F1 es la que se va a equilibrar de cierta manera con la fuerza F. Pero eso es ya en el torque, en la rotación de la varilla. Lo que yo voy a hacer ahora es analizar esta fuerza ¿con quién? Con la estructura de la prensa hidráulica. Lo voy a graficar por aquí para darle un sentido diferente. Ahí está. Entonces, ahora analizo el camión. Dime, si tú aplicas una fuerza F1 sobre el émbolo de área 1, ¿qué va a pasar? Se genera una presión adicional, ¿sí o no? Como hemos visto en este problema, una presión adicional. Esa presión adicional se distribuye por todo el fluido, llegando así hacia el otro lado. Por lo tanto, al llegar al otro lado, una presión, ¿qué va a generar sobre el otro émbolo? Una fuerza F2. Entonces, esa fuerza F2 aplicada sobre el área 2 genera esa misma presión. Y esta fuerza F2 es la que sostiene ¿a quién? Sostiene el camión, pues, donde el camión tendrá cierto peso mg. Entonces, profesor, ¿usted me está diciendo que por aquí existe equilibrio? Sí, existe equilibrio. Y por equilibrio, estas dos fuerzas, ¿cómo deben ser? Iguales. Pero por Pascal y tus conceptos de prensa hidráulica, ¿qué vamos a decir? Que la fuerza F1 sobre área 1 es igual a fuerza F2 sobre área 2. Esto es Pascal. Relación de fuerzas con relación de áreas. Listo. Y de aquí yo voy a despejar F1. F1 sería área 1 entre área 2. ¿Listo? Área 1 entre área 2. Por la fuerza F2. Pero dime, ¿la fuerza F2 no viene a ser el peso mg? Sí, ¿no? Porque hemos dicho que son iguales. Entonces simplemente puedo reemplazar ya los valores porque tengo todo, pues, ¿no? El área 1, ¿cuánto es, profe? 1,2A. El área 2 es 60A. Entonces decimos 1,2A entre 60A por el peso del camión. Profe, el peso del camión es 3200. Sí, pero con un cerito más por la gravedad. Listo, a operar se ha dicho. Mira, A y A se van, 0 y 0 se van. Dime, este cerito se va con esta coma, ¿no? Para que sea 12. 12 entre 6 es 2.
Y 2 por 320 sería 640. Profe, entonces la fuerza F1 es 640. ¿Esa es mi respuesta? No, esa es la fuerza F1. Ahora necesito analizar la estructura metálica para conocer F. Entonces diremos, a ver, sobre la estructura metálica tenemos, a ver, sobre la estructura metálica tenemos 1 metro, 3 metros, ya, 1, 3 metros. La fuerza aplicada F, formando un ángulo de 53. Y además, sobre esta puntita hay una fuerza F1 que vale 640 newton. Listo. Entonces, para poder mantener o sostener a ese camión de esa manera, entonces, esta estructura metálica también debe estar en equilibrio, ¿sí o no? Si el camión no se mueve, esta estructura metálica, mediante el émbolo 1, tampoco se va a mover. Entonces, podemos decir que la sumatoria de torques o momentos tiene que ser 0. Equilibrio, ¿no? ¿Dónde voy a considerar el punto llamado eje de giro? En el punto O, aquí, en la bisagra, vamos a ver, en la articulación. Entonces, ¿quién generaría torque? Solamente estas dos fuerzas, ¿no? La fuerza F generaría torque en sentido horario, que sería negativo. En cambio, la fuerza F1 generaría torque en sentido antihorario, que sería positivo. ¿Listo? Cada uno forma un ángulo respecto a la varilla horizontal, ¿no? ¿Listo? La fuerza F1 forma un ángulo de 90 grados. En cambio, la fuerza F2, bueno, F, disculpa, forma un ángulo de 53. Creo que ya puedo aplicar, ¿no? El torque generado por la fuerza F más el torque generado por la fuerza F1 es igual a 0. El torque generado por la fuerza F es negativo. El valor de la fuerza es F por la distancia que es 4 metros por el seno de 53. Más el torque generado por F, que es positivo. F1 sería 640 por la distancia, que es 1 metro. Profe, ¿será necesario el seno del ángulo? No, porque es 90 grados. Y esto debe ser 0. Listo, entonces me quedaría por aquí, mira. 640 es igual a 4F, si lo paso al otro lado, por el seno de 53, que es 4 quintos. Listo. A ver, 4 y 4, 16. 16avos para 64 sería 4. ¿Listo? Conclusión, profe. 5 pasa a multiplicar al 40. 40 por 5 es igual a F. ¿Cuánto vale F entonces? 40 por 5, 200. 200 newton. ¿Qué te parece? Pregunta número 3. La respuesta es la B. Mira, qué interesante estos dos sistemas. ¿Por qué, profesor? Porque mira, para poder sostener un camión necesitabas inicialmente una fuerza de 640. Mira, para sostener 32.000 newton, tu fuerza debe ser de 640. Tú dirás, profe, más o menos, profe, no hay mucha fuerza. Pero mira, imaginemos que ya, no tengo esa fuerza necesaria de 640. Entonces, puedes usar un sistema como este, ¿para qué? Para ya no usar 640, sino usar solamente 200. Y con 200 newton de fuerza, estás generando sostener un camión de 32.000 newton. Mira lo que ocurre con la fuerza que tú aplicas. La fuerza aplicada por ti se está multiplicando en todo el proceso, ya sea por las varillas, por el torque, o ya sea por la prensa hidráulica. ¿Correcto, chicos? Coméntame por favor si quedó claro, tienen alguna duda, estoy aquí para escucharlos.
Excelente, Patricia. Entonces, chicos, cualquier consulta que tengan, estamos aquí para poder resolver sus dudas. Esto, ya hemos trabajado todas las preguntas. De la pregunta número uno que está por aquí, la pregunta número 2, la pregunta 3, la 4, la 5, 5 un poco extenso, pero no es complejo. 6 y la 7 que sí es tediosa a la hora de operar, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? A ver, este problemita, otro problemita, Patricia. No hay problema, Patricia. Vamos a ver por acá. A ver, ¿qué tal? Ya, a ver. Esa pregunta de qué tema es. Ya, se dan cuenta que ese es un tema antiguo, ¿no? Mm, mm, mm. Cuando se propuso el tema de tensión superficial, se separó en dos partes. La parte que mencionamos nosotros hace un momento de los problemitas y la segunda parte de los meniscos. ¿Y a qué hace referencia a eso? A la altura que sube. En el proceso de la aplicación de esto, de la implementación del tema, esa parte se eliminó. Se eliminó. Por eso en tu teoría ni siquiera aparece. En tu tema o en tu teoría solamente debe aparecer, me imagino, hasta la parte de fuerza y tensión superficial. Claro, no viene, se ha sacado, porque es muy complejo el análisis, porque es una fórmula tediosa. Y como también estaba el tema hidrostática y hidrodinámica, entonces se tuvo que filtrar un poco esa información. Por eso lo más probable es que hayas notado que no salía con nada de lo que te han enseñado o lo que ves en el material, ¿no? Claro, por eso no te salía efectivamente, porque no ves o no se ve ya en este año el tema de alturas. Listo, es lo que ocurre cuando, por ejemplo, no sé si no sé si has visto que cuando tú colocas, por ejemplo, un recipiente, acá está el agua, y colocas un recipiente, cuando colocas un recipiente, un tubito, una cañita, imaginemos, transparente, te vas a dar cuenta que el nivel del agua, el agua que está al interior de ese tubito empieza a subir, poco a poco, pero empieza a subir, poquitito. ¿Listo? Esa es una propiedad de la capilaridad. ¿Listo? Esto de acá, ¿dónde se observa? Por ejemplo, cuando las plantas absorben el líquido que tú les dejas. Mediante los capilares de las plantas, el agua empieza a subir y se alimenta de esa forma, por capilaridad. ¿Listo? Y esa capilaridad se genera por la fuerza de tensión superficial que hay en el contacto entre la superficie y el líquido. A ver, esta acá me mencionas, ¿no?
Uy, usando copiar, pegar. Pregunta de verdadero y falso. Siempre las preguntas de verdadero y falso pueden generar un poco de controversia o duda tal vez, ¿no? Podría ser. A ver, vamos a ver. Dice, un bloque cúbico está flotando con las tres cuartas partes de su volumen sumergido en líquido. Tres cuartas partes, ¿ya? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. El peso del bloque y la fuerza de empuje tienen igual magnitud. El peso del bloque y la fuerza de empuje tienen igual magnitud. ¿Qué responderías tú? ¿Qué responderían ustedes? Acá está el líquido. Listo. Y por aquí colocamos un bloque cúbico, ¿no? Donde las tres cuartas partes está sumergido. Ya está. ¿Qué significa que las tres cuartas partes esté sumergido? Por ejemplo, si el volumen total es V, entonces podemos decir que la parte sumergida es las tres cuartas partes de V. Por lo tanto, la parte que no está sumergida sería ¿cuánto? La cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de V. ¿Listo? Pero como te dice que está flotando, podemos asumir que flotando, ¿qué cosa es? Equilibrio. Y si está en equilibrio, fuerzas que van hacia abajo, que es el peso mg, debe ser igual a las fuerzas que van hacia arriba, que es la fuerza de empuje. Entonces, por equilibrio, fuerzas que van hacia arriba, empuje igual al peso mg hacia abajo. Listo, estos dos son iguales. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadero. Ahí está. Segunda proposición. La densidad del líquido es la cuarta parte de la densidad del bloque. La densidad del líquido es la cuarta parte de la densidad del bloque. A ver, profe, ¿cuánto será la densidad del líquido? Falso. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a demostrarlo, ¿no? A ver, el empuje se calcula con densidad de líquido, volumen sumergido por la gravedad. Y esto es igual a la masa. Como quiero relacionarlo con la densidad del bloque, yo puedo decir que la masa es densidad del bloque por el volumen del bloque, ¿sí o no? Y esto por la gravedad. Mira, gravedad y gravedad se van a ir. Y debo despejar la densidad del líquido. ¿Listo? Pero antes de ello voy a reemplazar el volumen sumergido. El volumen sumergido es 3/4 del volumen total. Y esto es igual, densidad del bloque por el volumen total, que es V, ¿no? Listo, aquí el V se va, es de referencia nada más. Y despejo. Densidad del líquido sería 4/3 de la densidad del bloque. Listo. ¿Qué me dice a mí? Es la cuarta parte. ¿Es la cuarta parte? La densidad del líquido será la cuarta parte de la densidad del bloque. No, profe. Es los 4/3 de la densidad del bloque. Por lo tanto, la segunda es falsa. ¿Y la 3? La 3. La densidad del líquido es la tercera parte de la densidad del bloque. También es falsa. Pues si ya se ha encontrado la relación entre ellas y es 4/3, entonces la tercera también es falsa. Respuesta para la pregunta 5, la D. Verdadero, falso, falso. ¿Qué te parece, Patricia? ¿Qué les parece, chicos?
Listo. Por si acaso, Patricia, te dejo la relación para que lo puedas analizar. Bueno, aunque ya no viene, pues, ¿no? Ya no viene, pero igual, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Sabemos que San Marcos a veces nos sorprende, ¿cierto? San Marcos a veces nos sorprende. Ya, para que más o menos ya tú lo puedas analizar tranquilamente, ¿ya? Entonces, más o menos una gráfica adecuada sería esta. Eh, tenemos el capilar, que es el tubo. Listo, y el líquido se distorsiona de esta manera cuando tú colocas un capilar, mira. Por la parte externa está así. Listo, y por la parte interna, asumiendo que está subiendo por el capilar, prácticamente así. Se va distorsionando, ¿no? Ya está. Entonces, el nivel de altura que está subiendo el capilar, o en el líquido, disculpa, esta alturita, lo puedes calcular de la siguiente manera. La altura es igual a 2 veces la constante tensión superficial entre densidad, gravedad, por el radio interior. Radio interior del capilar, obviamente, ¿no? ¿Listo? Este radio interior. Ahí está. R. Listo. Y con eso ya nos debería salir con tranquilidad. ¿Listo? Ya está. Entonces con eso ya lo podrías calcular. Creo yo, ¿no? Creo que sí. Debería salir un valor. A ver, ¿sale o no sale exacto? Porque a veces, debido a los temas, a veces sale... No sale exacto. Pero creo que sí. A ver... Ya está, entonces. Listo, ya está. Bueno, chicos, coméntenme si tienen alguna consulta o duda sobre lo que estamos avanzando. Listo, no hay problema, Patricia. Hasta luego. Y a todos ustedes también, cuídense mucho. Hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Chau.